Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Bienvenidos a el mágico mundo de los sueños. La experiencia onírica. Soy el mago de los sueños. Aquí estoy. Esa era una canción de cuando éramos niños, de cuando ya nos íbamos a dormir. ¿Y a qué le tiras cuando sueñas mexicano? mexicano? O sea, los sueños son un reino, pues para muchos muy misterioso. Bueno, para todos, yo creo. ¿A dónde vamos cuando soñamos? ¿En dónde estamos cuando soñamos? ¿Estamos viviendo un sueño? ¿O será que cuando soñamos estamos viviendo? No lo sabemos realmente. Lo dijo Calderón de la Barca, la vida es sueño, mi estimado. Yo pensé que había dicho la vida es una mierda. No, No, ese es Calderón de la mierda. exactamente, es otro Calderón. Y no vamos a hablar ahorita de Calderón. Nada que ver. Aunque ese está borracho, ese para qué. Ese está durmiendo un sueño más profundo en estos momentos, en la cruda. Pero sí vamos a tratar de internarnos en el desconocido mundo de los sueños, porque a pesar de que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, no sabemos realmente qué son, para qué sirven, cuál es su función, si tienen significado, si son una redundancia neuronal. Y eso es lo que vamos a ir tratando de desentrañar. Para empezar, a mí me gustaría hablar de uno de los sueños más horribles que me ha contado José Ramón, que él ha tenido. Ajá. Cuando soñó con el Baester Gordillo, que tenía relaciones sexuales con el Baester Gordillo. Y eso ¿De es dónde? cierto, ¿eh? Eso es cierto, eso sucedió alguna vez, yo lo he contado en el radio, si es que escuchan el programa, aparte de este podcast, pero bueno, lo he contado, alguna vez, porque pues, trabajamos con noticias, en mis sueños apareció el Baester Gordillo y tuvimos sexo, no recuerdo muy bien cómo fue, pero sucedió, y sucedió agraciadamente solamente una vez, pero me acuerdo que me desperté pensando, ¿qué carajos te pasa, cabrón? O sea, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? Y eso nos dio la definición de algo que nunca habíamos considerado que existía, porque habíamos oído hablar de los sueños húmedos y también de las pesadillas. Y esta califica de pesadilla húmeda. Pesadilla que también húmeda. puede suceder. Entonces, a lo largo de este podcast, de esta emisión de La Corneta Extendida, vamos a analizar qué son los sueños, qué son los sueños húmedos, qué son las pesadillas, qué son los sueños lúcidos. ¿Qué está haciendo tu cerebro cuando sueña? ¿Por qué necesita soñar? ¿Cuál es la función de estas experiencias oníricas? Porque así se llaman, viene de oniros. ¿Qué está pasando en nuestra cabeza y qué está haciendo nuestro cuerpo con esta actividad extraña mental que son los sueños? Y para ello hemos invitado a una experta que no estaban ustedes soñando, ni era una voz en su imaginación la que se reía ahí. Era Norma Lilia Garrido Sánchez. ¿Cómo estás, Norma? Que es psicóloga. Exacto. Y que nos va a llevar de la mano al mágico mundo de los sueños. Bienvenida, Norma. Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Todo. Vientos. Cuéntanos qué es exactamente lo que tú haces. Bueno, yo soy terapeuta transpersonal, me dedico a esto 100% y parte de la terapia transpersonal es también el análisis de sueños, ¿no? Porque pues se parte de la idea de que un sueño es justo la radiografía del mundo psíquico del consultante, entonces al analizar el sueño uno tiene la posibilidad primero de hacer como un mapeo ahí de cómo anda y segundo de trabajar temas que son pues fundamentales. Oye, y cuando dices lo que sueña una persona, ¿es lo que sueña recurrentemente, lo que soñó una vez? O sea, ¿por qué estaba el Baester Gordillo teniendo sexo conmigo en un sueño? ¿Qué te dice eso de José Ramón? Es que yo me pregunté lo mismo. Cuando me desperté dije, güey, ¿por qué?
O sea, de todas las personas que podían colarse a ese tipo de sueño, ¿por qué esa señora Pudiendo haber horrorosa? sido Sage, ¿por qué sueñas con el Bester Gordillo? Exacto, o sea, pudiendo haber sido quien fuera. ¿Qué sucede en la cabeza de una persona cuando sueña que tiene sexo con alguien que evidentemente no le resulta atractivo? ¿O sí? Oh, sí. ¿O sí? En el fondo. ¿Qué estaba pasando en mi cabeza, Norma? Me encanta ese ejemplo porque la verdad es que los sueños sexuales nos llaman mucho la atención, ¿no? Ajá, Y un sí, poco pues la idea es que cuando el inconsciente necesita que el consciente se dé cuenta de algo, pone cosas llamativas, como pesadillas, como sueños sexuales. En este caso, pues dices que fueron las dos juntas, entonces Eso seguramente está muy interesante. Cuando el inconsciente necesita llamarle la atención al consciente. O sea, yo tengo por ahí entonces en algún lugar de mi cabeza un deseo reprimido de tener copular. sexo con mujeres ladronas Ojalá Líderes fuera y horribles líderes sindicales. y líderes sindicales. Pero a ver, regresemos a eso. Tu consciente no se está dando cuenta de algo y tu inconsciente o Exactamente. Lo subconsciente manifiesta o lo expresa por ahí. lo expresa en los sueños para que te des cuenta. Exactamente, sí. Esa es la premisa, ¿no? Entonces, en el consciente, el yo, digamos, este ser que está despierto, que es una persona, que tiene ahí sus temas a trabajar, etcétera, el consciente normalmente tiene una forma de ver las cosas. Y el inconsciente no, el inconsciente trabaja de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, pensémoslo de esta forma. El yo trabaja con ideas, ¿no? Es muy mental. Y el inconsciente trabaja con imágenes. Y al trabajar con imágenes, nosotros al analizar sueños, ocupamos el lenguaje metafórico. Por lo tanto, no es literal, ¿no? Si tú tratas de analizar el sueño de forma literal, sería esto que acabas de decir. Tengo un deseo reprimido de copular con Líderes mujeres sindicales. Ladronas. Eso sería de manera literal, ¿no? Pero como estamos en el mundo de los sueños y el mundo de los sueños escapa del lenguaje literal y más bien trabaja con el lenguaje metafórico, entonces pensemos como, ok, parece que hay algo que simboliza particularmente el Bester en ti. En mi mente. Ajá. En ti, ajá. Hay una serie de cualidades alrededor de ella que a ti te parecen, digamos, sí o no llamativas en términos de que llama la atención, ¿no? Sí. Como sus pezones, güey. Y entonces... Exacto, porque hay una foto, ¿la viste? Esa foto, Norma, es horrible. No, que se le baja afortunadamente. tantito el vestido y medio sale el sol. Oh. Una cosa realmente desagradable. Pero bueno, continúa, perdón. Bueno, el asunto es, estaba hablando de cualidades personales, ¿no? Ya. Que tiene que ver Su con esta persona, ¿no? liderazgo, su poder. Pero Por quiere decir que me ejemplo. atrae de alguna manera su poder, su liderazgo. ¿Cuál liderazgo? Tendríamos- Es una ladrona. Bueno, pero lideró el CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, durante décadas. Fíjate, ahí te va rápidamente antes de que sigas con el análisis mi teoría. Dígame. Yo creo que ese tipo de personajes nos han cogido tan duro que a lo mejor se la quería devolver. ¿Será eso? No sé, güey. No sé. Pero a ver, ese sigue tú. es el yo tratando de darle sentido, ¿no? Como Ya, sí, ándale, tratando de el yo. explicarme la porquería que soñé. Ajá. Exactamente, porque además alivia, ¿no? Como que en algún punto Claro. esto se siente aliviado. ¿Qué es Pero lo bueno, contrario del yo? lo contrario del yo es el inconsciente. El inconsciente, ok. Sí. El eso. ¿Le podemos decir así? El id. Preferiría inconsciente, pero... Inconsciente, Ok, inconsciente. inconsciente, va. Sí, es lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, ahí las cualidades, este asunto de lo bueno y lo malo, las cualidades positivas y negativas, todo eso son cosas del yo, son muy pues sí, del ego, ¿no? De donde operamos normalmente. Pero en el inconsciente, las cualidades son cualidades nada más, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor este asunto que decías de liderazgo, puede ser liderazgo bueno o malo, ¿no? Pero de que es una persona que ha sabido llegar a sus objetivos, ha sabido, ¿no? Pues Eso sí, sí. se robó todo lo que pudo y ahí sigue y está libre. No, pues Por estuvo en la ejemplo, cárcel un rato, pues ya Pero está yo no libre otra aspiro a vez. robarme nada. No, Es más, yo nunca no, no. Bueno, una vez me robé una torta de niño de la cooperativa de la escuela. Me acuerdo. Bueno, varias con Sí, ayuda sí, de sí. Eduardo. Pero en realidad, pues no es mi meta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? No entiendo yo cómo puedo yo admirar a el Bester Gordillo si me parece una No, persona pero es que no es deleznable. tu parte racional, es tu Por parte eso, inconsciente. ¿cómo puede Exacto. mi inconsciente de alguna manera ver algo bueno en esa cosa? Es que va de nuevo, ¿no? O sea, probablemente no es que sea bueno o malo. O sea, solo Ajá. hay ciertas cosas que alcanza a ver. Y bueno, en el acto de la cópula, ¿tú estabas disfrutándolo? No lo recuerdo tan claramente, fíjate. Yo nomás me acuerdo que pasó y que me pareció muy llamativo, muy choqueante, que una Claro. persona que de verdad, en serio, para mí resulta
desagradable su mera existencia, o sea, que una persona así esté en el mundo y haga lo que hizo y lo que sigue haciendo, me parece terrible. Y entonces cuando no recuerdo así claramente, no fue como cuando he tenido sueños eróticos con personas que sí me gustan, que digo, puta, ¿por qué me desperté justo cuando estaba yo finalmente haciéndole lo que he querido hacerle años? Esos son sueños húmedos, bonitos, bellos. En este caso yo recuerdo nomás que me llamó mucho la atención que sucedió, pero no recuerdo haberlo disfrutado mucho, más bien era como... Aquí estamos y ya, pero me acuerdo que sí, cuando me desperté, la pregunta a mí mismo fue ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, hay dos cosas en los sueños a revisar, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? Pero esta es una forma de hacerlo. El tema y la trama. Entonces, el tema, en términos generales, digamos, de cuando se tienen sueños sexuales, habla mucho de la unidad, ¿no? Porque en última instancia tener relaciones sexuales con alguien implica eso, ¿no? La unidad de algo con otro algo, ¿no? Unirse, más unidos no se puede, ¿no? Exactamente. No se puede, exacto. Sí. Entonces, en términos simbólicos, los sueños en donde existe cópula tiene mucho que ver con la unidad, ¿no? Y por lo que tú me platicas ahorita, ese es el tema, pues. Y por lo que me platicas respecto de la trama, habla mucho de una versión hacia una unidad de un algo que tú estás por ahí pues deleznando, ¿no? Rechazando. Diciendo, yo no quiero unirme con esto, pero en mi sueño me uní. Exactamente, sí. Okay. Entonces, muy probablemente ahí el tema a trabajar sería como qué cosas rechazas. Todo esto hay que pensarlo, ¿no? O sea, el Bester estaba por allá viviendo su vida, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver contigo y con tu psique. Entonces, ¿qué temas estoy yo rechazando dentro de mi misma psique, dentro de mi mismo existir, ¿no? Jung tiene un... Carl Jung, el discípulo, bueno, incluso socio de Freud, ¿no? Pero en un momento y luego se pelean. Pero bueno, él tiene o desarrolla un concepto que es la sombra. Y la sombra es todo aquello que tenemos, que es parte de nosotros, pero que vamos mandando para allá, a donde no se vea, porque para el yo es complicado aceptarlo, ¿no? Es todo eso que nos causa vergüenza, que nos da miedo también, ¿no? Entonces, uno va puliendo un tipo de personalidad y para pulir ese tipo de personalidad necesita dejar fuera ciertas cualidades que son parte, pues, innatas, ¿no? del ser humano. Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de sueños húmedos, vamos a hablar de la gente, los sueños más recurrentes, que si la gente sueña que está encuerada, que si se le caen los dientes, que si vuelas, que si te mueres, que si te pintan el cuerno, que si pintas el cuerno y ese tipo de cosas. Pero antes, a mí me gustaría que desde una perspectiva puramente científica, neuronal, neurológica, si tú quieres, nos expliques qué sucede en nuestras mentes cuando estamos, en nuestras cabezas, dentro de nuestros cráneos cuando estamos soñando. Ay, esa es una cosa muy bonita, pienso yo. En realidad lo que sucede es que las ondas cerebrales disminuyen su velocidad. Entonces uno entra en una especie de también llamado estado alterado de conciencia. Entonces, bueno, cuando esto sucede, uno tiene... digamos que la parte consciente, que es la parte del lóbulo prefrontal que tenemos, que es la mente, la que siempre anda. La conciencia. La conciencia. Donde existimos como conciencia, ¿no? Donde existimos, sí, perfecto. Donde existimos como conciencia, está en un estado, digamos, de reposo en términos de que las ondas cerebrales son más lentitas, ¿no? Hay como un espacio más amplio entre una y otra. En realidad, estas ondas, o el que haya tanto espacio entre onda y onda, es lo que permite justo como que el inconsciente, digamos, entre en acción, que es esta parte del cerebro más animal, ¿no? Que tiene que ver con instintos y etcétera. Por eso se desatan tantas imágenes diferentes. O sea, la ciencia puede determinar cuándo una persona con el equipo correcto dormida está soñando y cuándo no. Sí. Y de hecho todas las personas soñamos. Cuando nos despertamos y decimos como, ay, hoy no soñé nada, más bien no me acuerdo de lo que soñé, pero el cerebro está trabajando todo el tiempo y todo el tiempo está generando imágenes. ¿Y por qué te acuerdas de unos o de no? O sea, ¿es porque te despertaste a la mitad del sueño? O sea, todas las noches sueñas, pero te acuerdas de unas noches te acuerdas que soñaste y otras no. ¿De qué te acuerdas? Bueno, se supone... Porque también cómo vamos a determinar esto, ¿no? Pero una idea es que nos acordamos de aquello que fue importante, que es justo aquello que el inconsciente quería mandar como hacia el consciente, ¿no? Ahora, y aquí estamos hablando de lo fisiológico, ¿no? Todos los animales, porque somos un tipo de animal, les guste o no, tenemos ese tipo de experiencias. Yo he visto a mi perro soñando. Sí. O sea, lo ves que se mueve y mueve la patita y gruñe y la madre. Entonces, está teniendo una experiencia onírica, sin duda, está soñando algo, está reprocesando algo, y debe de haber una función importante para todos los animales, o por lo menos los animales
superiores que necesitan soñar. ¿Qué está haciendo el cerebro? ¿Por qué lo necesita hacer? ¿Para qué sirven los sueños? Hay una teoría que dice que los sueños son compensatorios, es decir, que de alguna manera la psique está como autosanándose, que algunos temas que no han sido elaborados mientras estamos despiertos se terminan de elaborar en el sueño. La verdad es que sí, los perritos sueñan que están corriendo casi siempre, ¿no? Claro, o sea, yo lo he visto. Pero ¿cómo sabes que están soñando los perros? ¿Cómo sabes que están corriendo en sus sueños? Pero yo lo veo que mueve las patas y gruñe y como que, sí, parece estar corriendo el güey. Sí. Es más, aquí lo tengo junto, no estoy soñando, pero aquí lo tengo. Sí, justo, ¿no? Entonces ellos en realidad tienen una continuación de su vida despiertos, pues porque ¿qué temas pueden tener para elaborar los perritos, no? En realidad. O sea, que se bombean una pierna, una perrita chida, preciosos. O un perro guapo, una o comida, ardilla. o jugar, Exacto. corretear, quién sabe Sí, qué. ¿no? Es lo que sueñan, jugar, Ahora, corretear, yo lo una que risa. leí por ahí, Suponemos. leí por ahí que lo que está haciendo el cerebro es como archivando lo importante. No sé, a lo mejor estudiaste, en tu día comiste una pasta, platicaste con un amigo y luego te sentaste a estudiar tus lecciones de piano y mañana tienes un recital. Entonces tu cerebro va desechando, según leí, o una de las teorías que leí por ahí que me pareció interesante, va guardando lo que sirve, o sea, tu lección de piano y la tonalidad y la escala y la más, y desechando y acordándose en el sueño que platicaste con tu cuate y a lo mejor empezó a volar la cafetera en tu sueño, ¿no? Entonces está como deshaciéndose de eso y ¿Como archivando lo bueno. ¿Eso te parece como algo que estaríamos haciendo? A mí me parece que esa es una postura igual muy desde el ego, ¿no? O sea, como el inconsciente al servicio del ego otra vez. Ok. Siento. O sea, esa interpretación que le dan algunos neurólogos de una especie de edición, de desechar los recuerdos que no sirven y almacenar los que sí sirven, ¿te parece algo demasiado proveniente del yo, de la razón? Sí, totalmente, ¿no? Además también esta idea de que nosotros archivamos los recuerdos, hace años que se desechó también. ¿Se desechó? ¿Por qué? Sí, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo al ir a un recuerdo es reconstruir la imagen. O sea, nosotros no tenemos un archivo así como nos lo imaginamos, ¿no? Como en las computadoras. Como una computadora. Exacto. O sea, las computadoras fueron hechas tomando como modelo como creíamos que funcionaba la mente. Pero la verdad es que la mente es muchísimo más compleja, ¿no? El caso es que cuando uno va a un recuerdo, en realidad está reconstruyendo una imagen. De tal manera que eso la fortalece, ¿no? Claro, sí. De tal manera que hay un montón de estudios donde se demuestra que hay gente que, no sé, jamás se subió a un globo aerostático y le enseñan fotos de él en un globo y se cree que sí pasó y construye un recuerdo a partir de eso, ¿no? Entonces... Construye un recuerdo, o sea, consciente. Yo sí me subí a un globo, yo fui. Ajá, sí, tal cual. O sea, se lo ponen una y otra vez y en algún punto dice, sí, ya, ahora que lo dices, sí me... Y de hecho es pasa. un tipo de psicosis? ¿No es una locura? No, le pasa a todo mundo. Y eso ha sido un problema en juicios con delitos horribles. Que la gente se acuerda de cosas que no pasaron. Cosas que no sucedieron. Y también seguramente ustedes lo han vivido. Sí. Que de repente algo que pasó y que has contado muchas veces, al rato ya te acuerdas más de cómo lo contaste, de cómo fue en la realidad. Sí. Pero entonces, esto que dice José Ramón, a mí sí me hace sentido que cuando tú estás soñando algo y se repite en tus sueños, pues se está afianzando en tu memoria. De alguna manera, el cerebro está siendo selectivo y dándole una preferencia a eso para que se almacene. Ok. Pero ¿estás de acuerdo o no? No comulgas tanto con ese. Vamos a hablar como que no comulgas tanto con esa idea. Es una explicación racional para algo que no es del dominio de lo racional. Fíjate, a mí, por ejemplo, te pongo otro ejemplo de este tipo, o de por qué a mí me llamó la atención la idea. Yo muchas veces cuando tengo a lo mejor que presentar un trabajo, un proyecto al siguiente día, sueño con ello, me duermo pensando en ello, sueño con ello, me despierto pensando en ello y durante mi presentación o mi trabajo estoy regresando a lo que machaqué todo el día anterior y hasta lo que soñé para decir, no, güey. Tú y yo habíamos dicho, porque acuérdense que yo hablo solo, ya se los he dicho en otras emisiones, tú y yo habíamos dicho que ibas a decir esto o a hacer esto en tu presentación. No sé si en realidad es así o nada más me lo estoy imaginando así y a mí me funciona para lo que tengo que hacer. No, yo creo que también, esa sí es, desde luego es una posibilidad, tiene muchísimo que ver con cuando las cosas nos importan, ¿no? A veces uno tiene una presentación y sueña con esa presentación y desde luego habla mucho de el nivel de atención que le estábamos poniendo. De la importancia que tiene. A mí me ha pasado eso y despierto y digo, pues manches, trabajé toda la pinche noche. Además, no descansé nada, chingado, y no logré nada, no sé absolutamente en lo más mínimo. Hay una anécdota muy curiosa respecto de Mendeleev, donde se supone que él soñó la tabla periódica, ¿no? Cuando él hace este esquema de la tabla periódica, había un montón de elementos que todavía no eran descubiertos, pero algo en un sueño le dijo, aquí tiene que haber algo, ¿no?
O sea, tengo el número 1, el 2, el 3 y el 4 tal vez no, pero en el 5 es este otro elemento el que va. Entonces, la verdad es que los sueños también nos sirven para elaborar cosas del mundo consciente, ¿no? Del mundo despiertos. O sea, sí. Claro, y está esa sí. vieja anécdota que no se sabe si es verdad o es mentira, de Salvador Dalí, que antes de ponerse a pintar, se quedaba sentado en una silla con una campana en su regazo o en su mano, y cuando se iba quedando dormido, se caía la campana, lo despertaba, y en ese momento la imagen que tenía en la mente, que le había provenido del sueño inicial, de ese espacio entre estar despierto y dormido, y ¡pum!, de ahí sacaba sus ideas. Sí. Pero ahora, perdón, pero según yo, no estaba bien dormido, no estaba en lo que se conoce como la fase de movimiento rápido ocular, corrígeme si estoy mal, que es donde estás bien dormido, sino como cuando te estás quedando dormido, que todavía percibes al mundo exterior, pero ya te estás yendo, y entonces se le caía la cuchara o la campana, se despertaba y decía, ok, lo que estaba yo imaginando es lo que voy a pintar. Creo que iba así, pero bueno, ¿qué te parece eso? O sea, ahí estás tomando algo del mundo de los sueños y llevándolo, en el caso de Dalí, a un lienzo, ¿no? Sí. Al surrealismo de Dalí. Porque no hay nada más surrealista que los sueños. Totalmente, sí. Y además, o sea, justo cuando ellos empezaron con este movimiento del dadaísmo, era muy en ese sentido, ¿no? De tener como acceso a este mundo de los sueños, que después el movimiento pasa a ser surrealista, y de cómo podíamos tener acceso a verlo, ¿no? A esas imágenes que incluso cuando tú las cuentas casi nunca queda igual, ¿no? O sea, por más de que lo expliques, casi siempre hay algo como inverosímil, ¿no? Algo que se escapa, porque ese mundo es diferente. O difícil de explicar, o que no recuerdas correctamente. Sí, justo, totalmente. Okay, entonces tú piensas que los sueños no tienen ninguna función en cuanto a la memoria, que simplemente es una manera del inconsciente comunicándose con lo racional, expresando las inquietudes que tiene o las cosas que le preocupan. Creo que puede tener que ver con la memoria. No creo que sean exclusivamente hechos para que nos acordemos de las cosas, ¿no? Por lo que les decía respecto de los recuerdos, que son más bien una reelaboración. Entonces, no sé, siento que, pasamos dormidos 8 horas al día en el ideal. No estoy segura de que el espacio onírico sea para poder almacenar cosas, ¿no? De mientras estamos despiertos. A mí me da la impresión de que sí es un acceso hacia una parte pues más amplia de nosotros. Hay otra teoría interesante, porque como bien dijiste, todos los animales, o por lo menos al parecer los mamíferos, sueñan, ¿no? Esto quiere decir que la evolución favoreció este comportamiento. El sueño. Sí. El sueño. Ahora, los mamíferos necesitamos dormir y el cerebro podría aburrirse. Entonces, también existe la teoría de que es una especie de cine, una proyección de entretenimiento para que el cerebro dormido pueda descansar estando entretenido, para que el cuerpo se relaje, pero la mente pueda tener esto, que esté pasando algo. Una necesidad evolutiva de entretenimiento. Para que dure el descanso, ¿no? Ok. A ver. Es otra teoría que leí por ahí, que para eso sirven los sueños. Me parece una idea muy bonita otra vez, ¿no? Como... Otra jalada. No. Dilo, es una jalada, es una mamada. No, es una mamada eso. Es una mamada. ¿De dónde sacan esta información? Porque podríamos dormir profundamente sin soñar y estar descansados, pero a lo mejor el cerebro necesita ese entretenimiento. Bueno, quiero dormir cansado para no soñar y no despertar jamás. Y no despertar jamás, güey, exactamente. O sea, pero entonces es una fumada. Güey, no te No, seguro. Bueno, sí, el sueño más largo, ¿no? Que es el que va en pijama de pino. Nada, a mí me parece bien interesante cómo el yo cree que hay algo específicamente hecho para su entretenimiento, ¿no? Ok, aquí es una vez más una cuestión de ego, es que yo lo que pasa es que estoy haciendo esto. Estoy aburrido, entonces que me entretenga. ¿Pero por qué favoreció la evolución el que soñemos y que sueñen los animales? ¿Por qué? ¿Para qué sirven? Bueno, hace rato comentaba algo respecto a que Jung tenía la teoría de que los sueños eran compensatorios, ¿no? En términos de que aquellas cosas que no se podían elaborar o que no sabíamos cómo elaborar despiertos, esos temas importantes, pues eran de alguna u otra forma reelaborados en el sueño y algunas veces también como pues puestos sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿Puedes ejemplificar? O sea, por ejemplo, ¿qué requeriría de eso que acabas de describir? ¿Qué idea, qué sensación, qué vivencia? Respecto de elaborar un tema, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, que algo que no puedo hacer conscientemente, que no puedo lidiar con ello conscientemente, no puede el yo, tiene que lidiar con ello mi subconsciente. Por ejemplo, una serie de cosas que te causan aversión del vestir,
¿no? O sea, regresando al horrible sueño. A ese sueño tan horrible. O sea, tú de manera consciente, desde luego, que no harías un análisis respecto de las cualidades que tiene esta mujer, ¿no? O sea, como qué podría haber ahí que me interese, ¿no? Ese sería el yo. Pero si el inconsciente lo pone ahí, sobre todo en una imagen tan horrible, significativa, sexual, asquerosa, ¿no? sexual, tan significativa, me obliga a voltear a ver, ¿no? A ver qué está pasando ahí. ¿Qué pasa? Y entonces, si te acercas a ver el tema y te acercas a verlo tratando de tener esta apertura, digamos, no tanto como desde el prejuicio, sino como esta apertura de, bueno, a ver, ¿qué hay aquí? ¿No? ¿Qué hay aquí que todavía no integro? ¿Qué hay aquí que me gustaría integrar? ¿Qué hay aquí que me avergüence probablemente de mí? O sea, abre la posibilidad, ¿no? Tiene un espacio ahí. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, cuando una persona sufre una pérdida, ¿no? Cuando hay una muerte de algún ser cercano, normalmente cuando tenemos esta experiencia de que soñamos, ¿no? Con alguien que acaba de fallecer o con alguien que está muy enfermo. O que falleció hace mucho. O que falleció hace mucho también, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya fallecieron, tenemos esta idea pues muy como del imaginario colectivo de que, ay, pues es que el muerto tenía algo que solucionar contigo, ¿no? Y por eso vino a verte. Que la verdad es que, pues, o sea, pues ¿qué va a tener que ver él contigo, no? Seguramente ya anda en otro plano muy distinto. Sí, yo he escuchado también eso, gente que dice, ay, el otro día soñé con tal persona que ya no está. Y eso quiere decir que está bien el que yo haya soñado con esa persona. Es que bueno, esos son buenos deseos, nada más. Sí, esas son cosas bonitas que pensamos y ya somos románticas, pero tu cerebro lo que está haciendo... Sí. Pero tu cerebro yo creo que va más a lo que nos estabas diciendo tú. Tu cerebro está procesando una pérdida o procesando una ausencia, no sé. Exactamente, ¿no? O sea, cuando hay esta clase de sueños, normalmente son muy en este estado de que ya no hay dolor, ¿no? Y eso es una realidad. O sea, que nos los imaginemos ahí bien y con aura blanca y no sé qué es otra cosa, ¿no? Eso te está ayudando a tu proceso de duelo. Exactamente, sí, ¿no? Es como una forma que tiene la psique de reorganizar todo lo que acaba de pasar y en algún sentido te está diciendo, ya no hay dolor, ¿no? De este ser que tú querías tanto, ya no hay dolor. Bueno, hablemos de los sueños más bonitos de todos, ¿no? Los que más le gustan a la gente, que son los sueños húmedos. Sin el Bester Gordillo. Sin el Bester Gordillo. Sin el Bester Gordillo. Los bonitos. ¿A quién le guste? No, los bonitos, los que está ahí la persona atractiva, esta persona que te gusta tanto, donde la encuentras y pasas un buen rato con ella. Sí, pero no nada más hay eso, güey, porque hay personas heterosexuales que de repente tienen sueños homosexuales y viceversa. Bueno, entonces yo creo que, mire, a mí se me hace que entonces no son del todo heterosexuales, entonces están de alguna manera procesando sus deseos homosexuales o su zoofilia posible, ¿no? Eso, bueno, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Norma, pues sí sería lo correcto. Primero que nada, ¿en qué etapa de la vida empiezan los sueños húmedos? Sí, justo en la pubertad, ¿no? Son muy comunes en la pubertad y pues parte de la adolescencia. A veces se pasan a más adelante, pero son súper comunes ahí porque justo... regresando a este asunto de reelaborar procesos que no sabemos elaborar bien cuando estamos despiertos, es justo esta especie de iniciación, ¿no? En la vida sexual en un sentido, o sea, ¿cómo lo harías si estuvieras despierto? Pues, entonces, mientras estás dormido, hay esta clase de, pues sí, de experiencias, digamos, ¿no? En un ¿Estás sentido. ensayando? ¿Estás practicando? Fíjate que eso tira por tierra la idea de que son una forma de almacenar recuerdos, porque en ese momento yo era, o sea, más virgen que María. Pero habías leído, habías oído, te habían contado tus amiguitos, tenías una idea. Bueno, es como el ejemplo del globo. Es como el ejemplo del globo. Viste tantas fotos, tantas imágenes en revistas, tantas pláticas con tus amiguitos y tíos que ya formaste una idea de cómo sería. Por eso, pero no es ningún recuerdo. No. Entonces, no estamos hablando ahí de ediciones. Es una creación de práctica mental. Sí, es una creación tal cual, ¿no? Porque además los sueños vienen mucho desde la imaginación, desde esta capacidad creativa de la psique de generar imágenes muy particulares. Y lo que se dice de las imágenes de los sueños es que se viven a nivel corporal también, ¿no? Sí, exactamente es lo que estaba yo diciendo. Justo. Bueno, los sueños con emisión, digamos. Qué mejor ejemplo que esos, ¿no? O sea, a nivel sensitivos estás atravesando la experiencia, no es como, ay, si hubiera o si yo hiciera, no, o sea, estás atravesando la experiencia. En ese momento eso que se vive es real. Los antiguos griegos, en lugar de contar como anoche soñé, decían anoche me aconteció, porque había acontecido, ¿no? Y creo que eso justo, o sea, el material experiencial es lo que hace trabajar con los sueños tan interesante,
O sea, tú ves cuando alguien cuenta un sueño y te lo cuenta, pues pasó, ¿no? Se vuelve a emocionar o se vuelve a espantar o lo que sea que haya sucedido, que haya acontecido en el sueño, lo revive porque a nivel sensitivo ocurrió. Bueno, tan ocurrió que hay gente que habla en sus sueños y que otras personas la pueden oír, pero esa persona está en su sueño. Yo he oído a mi pareja hablar, o sea, y decir cosas, y es más, he tenido conversaciones con ella dormida. Y es muy extraño, además, porque además no sabes bien qué está, en dónde anda, ¿no? Sí, entonces nada más estás como acompañándolo, tratando de adivinar en qué anda en su sueño. Sí, totalmente. Otro estado de conciencia, ¿no? Por completo. Normalmente eso sucede. Eso, por ejemplo, esta sensación de cuando se te sube el muerto, etcétera. Ajá. Esas cosas ocurren porque, otra vez regresando como al plano neurológico, tenemos sistema nervioso central y periférico, ¿no? El central es el cerebro y el periférico es como todo este sistema nervioso que recorre nuestro cuerpo. Cuando nos dormimos, cuando entramos justo despuesito de esta fase que decías, como de sueño... de la primera fase del sueño, cuando empezamos a entrar. Estás quedando dormido, ¿no? Que estás entre azul y buenas noches, sí, como dicen. Ajá. Exactamente. En ese punto se apaga de alguna manera el sistema nervioso periférico, de tal manera que cuando tú duermes no tendrías por qué estar actuando como los perritos, ¿no? Moviéndote. Ok. Entonces, ese es como el funcionamiento natural, ¿no? Pero cuando estamos muy cansados o muy cansadas, normalmente ahí hay una especie de desfase. Entonces algo no se apaga correctamente en el sistema nervioso periférico y eventualmente pues hay gente que se levanta y que camina, por ejemplo, o que habla, pero tiene mucho que ver con que sus horas de sueño andan súper mal, y ahí habría que regularlo. Fíjate que eso a veces sucede en la infancia. Durante un muy breve tiempo, una de mis hijas lo hacía. Se levantaba y hablaba tantito contigo y se volvía a acostar. Yo lo hacía de niño. Entonces tiene más que ver con desfases del sueño. Y fue una cuestión de un mes o dos que lo hizo, ¿no? Sí. Mi hija. Y a mí también me cuentan que lo hacía, que de repente pues estaban, no sé, en una reunión ahí en mi casa y yo me levantaba de un sillón donde me había quedado jetón, platicaba con alguien y me volvía a caer dormido. Pero me levantaba y hablaba. Sí, yo estaba jetón. O sea, el niño está dormido, ¿no? Entonces estás ahí una vez más en esa fase donde no estás bien desconectado todavía. Exactamente, sí. Okay. Existe ese desfase. Normalmente está asociado con cansancio físico, ¿no? O con muchísimo estrés también. Entonces, digamos que es ahí un foquito para poner atención nada más. Sí, pero regresemos a los sueños húmedos. ¡Qué la chica! Son los más bonitos y son sumamente interesantes. Y suceden en todas las edades, la verdad. Yo tengo 53 años y todavía con frecuencia los tengo. ¿Sigues soñando con el productor? No, la verdad nunca he soñado con nuestro productor y en realidad nunca he soñado con un el hombre. Nuevo. Pero sí he leído que incluso la gente heterosexual puede tener sueños con gente del sexo opuesto sin ser, como decía el Estaca, que en realidad es lo que se les antoja, ¿no? O sea, sin llevarlo a cabo, pero en algún lugar de su es cierto esto. Ahí está la idea, ¿no? Lo que les decía hace un ratito, ¿no? Justo este estado de cópula tiene mucho que ver con la unidad de algo, ¿no? Con cómo me uno yo a algo, con cómo genero yo intimidad con algo, ¿no? Y entonces en el sueño pues puede tomar forma de hombre, mujer o quimera, pero en realidad está muy relacionado con ciertas cualidades del personaje otro, que yo necesito incorporar o que necesito tal vez despegarme un poco, o sea, depende, la verdad, lo que les decía hace rato, ¿no? El sueño tiene tema y trama, entonces hay que tomar en cuenta que el tema en la cópula es unidad y la trama depende mucho de cada sueño. Pues sí, ahí está, o sea, realmente no va más allá, no hay mucha más profundidad, digo, son los muy divertidos los sueños eróticos, pero no hay tanta profundidad, yo sé que no es la palabra, pero no la hay, o sí, yo creo que no. Ahora, de repente a mí me pasó hace algún tiempo que un día Sofía, mi esposa, me despierta en la mañana furiosa conmigo porque había soñado que yo le había pintado el cuerno. Pues ¿para qué haces eso? Pero yo no hice nada. O sea, en sus sueños, pero es tu culpa, güey. Es mi culpa, por supuesto, como siempre es mi culpa. Debe ser. ¿Qué sucede en la mente de una persona que tiene sueños de infidelidades? Bueno, primero, la gente se enoja, las personas se enojan normalmente justo porque otra vez, ¿no? O sea, vivieron la experiencia. No es como, mi mente me dijo que no. Vivieron la experiencia de cómo sería si tú hubieras sido infiel, ¿no? Entonces por eso despiertas como odiando. Y segundo, las infidelidades, ese es el tema, ¿no? Infidelidad. El tema de infidelidad está muy relacionado con la falta de compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido es como la falta de compromiso de qué, ¿sabes? O sea, sí, también tiene mucho que ver, ¿por qué no? Con que
puede ser un miedo oculto, con que puede ser pues una idea que traen ahí rumiando las personas eventualmente, sí, ¿no? O sea, estoy pensando y me sale por ahí en el sueño. Y esta onda de tener de repente, perdóname, de continuar, sí, termina. Justo eso, ¿no? Pero en un sentido simbólico, estricto, tiene mucho que ver con la falta de compromiso de algo. Entonces habría que ver ahí la falta de compromiso de qué, ¿no? ¿Cuándo adolezco de eso? Y estos otros sueños que de repente sueñas con una persona con la que trabajas, pero que igual ni siquiera te atrae, que nunca habías pensado en ella de esa manera, en esa persona, y de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué soñé con esta persona que no me resulta ni siquiera ni atractiva, ¿no? Y lo más divertido de eso es verlos al otro día. Al día siguiente la ves y ¡ay, cabrón! A que no sabes lo que estaba yo soñando anoche. ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo amaneciste? Eso le pasa a todo mundo, yo supongo. A todo mundo, ¿no? Porque justo tiene que ver, otra vez, ¿no? Estamos pensando en que al yo no le atrae, ¿no? O sea, para el yo no es atractivo, ¿cómo puede ser posible? Pero al inconsciente le vale lo que el yo piense, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos acceso a experiencias tan variadas como esta de, puede ser una persona del trabajo, puede ser a Freud le encantaba este tema, ¿no? Puede ser alguien de tu familia, etcétera. Pero justo es porque, claro, el tema sexual nos llama la atención, dormidos y despiertos. Entonces, el inconsciente muchas veces utiliza este tema para atraer la atención, ¿no? Para ver. Bueno, es que si lo piensas, el tema sexual es, digamos que el quid de nuestra existencia. Somos nada más que naves de genes, o sea, o sea, estamos básicamente como seres vivos aquí para reproducir más copias. Digo, en una visión muy básica de la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues el sexo está en todo. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, otra vez, ¿no? Igual en sueños tiene más que ver con esa unidad o con ese rechazo, muy con, pues sí, con un estado de intimidad muy particular. Y otro aspecto terrible de los sueños son las pesadillas. Yo lo que he leído por ahí es que las pesadillas son una manera del cerebro de prepararnos para reaccionar ante situaciones de emergencia. O sea, nuestros ancestros soñaban que los atacaba el oso y reaccionaban de cierta manera. Y entonces, en el momento en que sucedía en la realidad, ya tenían una especie de experiencia previa que les permitía manejar ese estrés. ¿Qué opinas de esta teoría? De cómo la evolución ha favorecido la existencia de las pesadillas. Bueno, esto concuerda un poco con esta necesidad de reelaborar ciertos temas, ¿no? Que probablemente en la vida de despiertos no hemos visto. Creo que tiene sentido en términos de evolución. Actualmente las pesadillas, sobre todo en un proceso terapéutico, ¿no? Y con análisis de sueños, las pesadillas son abordadas en términos de aquello con lo que no me quiero enfrentar cuando estoy despierto, ¿no? O sea, cuando te va a ver gente a ti, por ejemplo, que está llevando una terapia de psicoanálisis contigo y te dicen, es que tengo este tipo de pesadillas, sueño con que se muere mi familia o sueño con que se cae mi casa. Tú puedes a partir de ello decir o determinar qué es lo que les está causando las pesadillas e identificar el miedo en el mundo real, no en el imaginario, bueno, en la imaginación. Sí, justo, porque el sueño, como decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver con el lenguaje metafórico. O sea, las cosas que pasan en el sueño no son de corte literal. Entonces, aunque yo tenga miedo de que se caiga mi casa, decías, ¿no? Muy probablemente ese no es el miedo literal en la vida despierta, ¿no? O sea, el miedo literal, si hablamos de una casa, tiene mucho que... A final de cuentas, ¿qué es tu casa? A ver, ¿qué es tu casa? ¿Qué es tu casa? Pues es tu refugio, es tu reducto de seguridad, es el lugar por el cual trabajas en muchos casos, es el lugar donde está tu familia, es lo que tú has creado para, digamos, tener un lugar seguro. Exacto. Y disfrutable, ¿no? Para la casa también pues es donde gozas, es donde estás más contento. Totalmente, ¿no? Entonces, si es el lugar que tú has creado, el lugar seguro que tú has creado, lo que da miedo es qué tanto se está volviendo, ¿no? Mi lugar seguro ahorita, ¿no? Lo que parece que está en juego es mi seguridad. Hay un miedo por ahí. Exactamente. No necesariamente de que la casa físicamente se caiga, sino a ver qué tan segura me siento yo ahorita en mi vida, ¿no? El tema es la seguridad. Tú nos dijiste antes de empezar esto, que me pareció muy interesante, que tú no te dedicas a interpretar sueños, sino a analizarlos. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre la interpretación de los sueños y el análisis de los sueños? Que una es una jalada y la otra es una cuestión teórica. Que una está bien y la otra está mal. A ver, dinos tú, pero esa fue como mi primer reacción. No, la verdad es que, o sea, justo la interpretación de sueños es como el primer acercamiento, digamos, de manera científica a cargo de Freud en 1900, ¿no? Él desde luego dice, no puede ser que pasemos tanto tiempo soñando y esto no tenga como una injerencia
pues sí, de importancia, ¿no? En la vida del consultante. Nada más vamos a puntualizar, cuando dices interpretar un sueño es, si soñaste con esto, quiere decir esto, porque como he visto artículos en peluquerías, en revistas chafas de los sueños de un auto quiere decir que tendrás no sé qué más. Sí, o sea, justo. se me hace una jalada tratar de decir que todos los sueños son así, ¿no? De todos los individuos. Sí, justo, ¿no? Porque la interpretación de sueños viene de un intérprete, ¿no? De un alguien en medio que sí sabe lo que significan los sueños y que entonces tú vas a ir a preguntarle y él va a hacer esta interpretación y te va a decir, esto es lo que significa, ¿no? Eso es casi un mago, ¿no? A mí me suena un poco jalado de los pelos, la verdad. Un poco por ahí, ¿no? Y entonces lo que Freud intentó hacer en ese momento fue justo esto, un diccionario, no, nunca lo hizo, pero era un poco esta idea, como de, ok. Y además, a Freud le encantaba también el tema sexual, entonces todos los sueños tenían alguna índole sexual, ¿no? O sea, incluso aquellos que no se trataban de sexo. Y es justo ahí donde viene la ruptura con Jung. Jung dice como, o sea, pues el sexo sí es importante, pero ha de haber más, ¿no? O sea, por ahí debe haber algunas otras cosas. Y lo que él propone, que es cuando viene la ruptura con ellos dos, lo que él propone es el análisis partiendo de esta raíz etimológica de lisis, que es desmenuzar, ¿no? Entonces él dice como, ok, si podemos desmenuzar la imagen del sueño y analizar parte por parte cada cosa y llegar como a su esencia, podemos saber de qué va cada sueño, ¿no? Y cada sueño depende de cada soñante. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando él se dedica a hacer este análisis, busca un método que, pues, es que sí, la psicología siempre ha estado muy ansiosa de ser científica, ¿no? O sea, como que le encanta tratar de entrarle a la ciencia. Entonces, en y no lo puede ser del todo, digo, no lo puede ser del todo porque finalmente pues, son o sea, es conocer al individuo, no aplica para todos, ¿no? O sea, un virus es un virus, pero un pensamiento obsesivo, pues depende de quién lo piensa. Totalmente, ¿no? O sea, es muy subjetivo, estamos muy en el plano de lo subjetivo, ¿no? Y en tratar de medirnos con ciencias exactas, pues es muy complicado, ¿no? Son cosas diferentes, cualitativamente distintas, ¿no? Pero bueno, entonces él en este rollo de tratar de entrarle igual a la ciencia, utiliza el método fenomenológico y dice, este es un método avalado por la ciencia, entonces desde aquí voy a analizar yo los sueños, ¿no? Y la fenomenología es un asunto muy de descripción en términos de qué es lo que está pasando, sin juicios, sin si me gusta, me da miedo, si no sé qué, no, o sea, sino a ver qué es lo que está pasando, que es un poco lo que hicimos con la casa. ¿Qué es la casa, no? Una casa es lo mismo aquí en China, aunque tenemos diferencias culturales, desde luego, pero la idea es tratar de llegar como a lo más esencial de cada elemento. Bueno, y tengo otra pregunta para ti, Lilia. Dígame. ¿Tú crees que los sueños son premonitorios? ¿Existen los sueños premonitorios? Sí. O sea, para que un sueño... Sí, ¿de veras? Sí, o sea, sí hay registro, pues, ¿no? Y cómo le dices a la persona que no es cierto, ¿no? Hablemos, ¿hay registro histórico de sueños premonitorios? O sea, yo soñé que iba a pasar esto y sucedió, ¿no es una casualidad? En ocasiones tiene que suceder que alguien sueña algo y sucede, pero muchas veces alguien sueña algo y nunca sucede y solo la gente nota cuándo sucede por soñé casualidad. 20 veces que te iba a matar y chin, te maté. Pues bueno, eso no es premonitorio, ¿no? Llevo 20 noches pensando en cómo me deshago de ti. Explícanos, por favor. Claro. Norma. Bueno, el asunto es que sí, o sea, hay registro de personas que afirman haber soñado algo y es como muy complicado decirles algo, fue una casualidad, ¿no? O sea, la verdad es que eso es algo que no podemos desmentir y por lo tanto, bueno, pues ha sucedido. Para que un sueño sea premonitorio sí necesita ciertas pues características, ¿no? O sea, es que si de repente somos 130 millones de mexicanos y uno el 18 de septiembre de 2017 soñó que iba a temblar, ese güey tuvo un sueño premonitorio. Pero supongo que todos los días hay entre los 130 millones gente que sueña que va a temblar y no tiembla. Sí. En ocasiones, a fuerza por coincidencia estadística, pues sucede, pero eso no quiere decir que sean premonitorios, en mi opinión. Ya, el asunto es que justo la definición del sueño premonitorio es cuando sueñas algo que después sucede sin tener un indicio de que iba a pasar. Esa es la definición. Si es casualidad o no es casualidad, si lo había soñado antes, la verdad es que pues no entra dentro de la definición. Dijiste que hay registros, entonces danos un ejemplo de un sueño premonitorio, digamos, aceptable, creíble. No, también.
tú te pases. ¿No? ¿Cómo que? También tú no te pases. O sea, lo que no quiero es... Me parece difícil de creer. Sí. Me parece difícil de creer. Sí, desde luego sí es difícil de creer. O sea, porque entonces tendría yo que creer en las personas que ven el futuro y en las personas que adivinan mi suerte y en la magia y demás. Siento yo que tú tienes ahí un lugar. No, ahí va mi propio análisis. Ahora va de acá para allá. Venga. Yo siento que tú sí tienes o la sensación o algo de evidencia que a lo mejor no nos compartes de que algo en los sueños es más que nada más un proceso fisiológico, mental o demás. Yo creo que en lo que hemos platicado hasta ahorita hay algo de los sueños que aún tú no puedes alcanzar a negar o a afirmar. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, sí, totalmente. A ver, platícanos un poquito de eso, de lo que tú a lo mejor tienes como un área a la que no te asomas muy seguido, pero que podría ser. Échale. Una aseveración de Jung es justo este inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo no incluye solo mi inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es este lugar como más amplio, digamos, como esta psique universal, de alguna forma. Esta psique universal es un tipo de inteligencia que hace que la energía, pero la energía no como esotérica, ¿no? O sea, la energía en términos de que somos energía y materia, ¿no? Sí. Que esa energía, la energía psíquica, se organice de cierta manera. Y él tiene un estudio bien interesante respecto de los arquetipos, ¿no? Los arquetipos son, pensémoslo un poco así, ¿no? Como si el inconsciente colectivo fuera el mar, los arquetipos son una especie de botella o de vasito o de jarrón, ¿no? Entonces, cuando tú tomas agua de ese mar, se acomoda en función de este recipiente, digamos, en el que lo estás poniendo. ¿Ese recipiente es el individuo? Ese recipiente es el arquetipo. Okay. El arquetipo, los arquetipos más conocidos son pues el héroe, el arquetipo de la madre, la víctima, ¿no? O sea, lo que Jung dice es que toda energía psíquica se va a acomodar siempre en un arquetipo y esos arquetipos son universales, independientemente de la cultura en la que estemos. Y hay muchos. Y hay muchos, exacto, ¿no? Como individuos, pues. Sí, como de hecho, en un individuo puede haber varios arquetipos, ¿no? Tú te puedes fijar y cómo actúa una persona y es como de que, ¿no? Alcanzas a ver varias formas de y esos son comunes más allá de las culturas y las épocas. Exactamente. Y entonces, ¿quién nos dice que nos acomodemos de esa manera? ¿El inconsciente colectivo? Sí. Ok. O sea, ¿quién nos dice en qué momento vamos a ser la víctima? ¿En qué momento vamos a ser el héroe? Exacto. ¿En qué momento necesitamos ser a lo mejor, no sé, generosísimos? Hay mucho o no. de verdad de lo que dices, porque estos arquetipos se han utilizado a la hora de contar historias en las novelas, en el cine, en el teatro, y se repiten y se repiten. Sí. Y hay universalidad en las historias, la requieren. Para que una historia sea buena tiene que tener universalidad. Justo. Y para que sea universal necesita recurrir a esos arquetipos, ¿no? Voltear a ver cómo están sucediendo las cosas y es eso, ¿no? O sea, ¿quién nos dice? Nadie nos explica como de que, tienes que comportarte de esta manera. No, hay un algo dentro que además de lo cultural. Y entonces, si te entiendo bien, el inconsciente colectivo, digamos que de alguna manera, vamos a hablar nada más de gustos, ¿no? Y ahorita que mencionaste las películas, Eduardo, el tipo de películas que nos gustan ahora contra el tipo de películas que nos gustaban como sociedad en los 40s o en X época, han cambiado. ¿Es el inconsciente colectivo? O sea, lo que los demás desean y proyectan, lo que va determinando nuestros gustos, a lo mejor opiniones, incluso preferencias políticas. Yo creo que eso tiene que ver con la misma evolución, ¿no? Ajá. O sea, la evolución, pero de lo consciente en ese sentido. O sea, porque ahí matizamos, por ejemplo, las películas de Disney, ¿no? Yo nunca vi una película de princesas de Disney, empecé a verlas ya más grande cuando ya era Pixar, pero aún así, yo, por ejemplo, tengo interiorizados un montón de preceptos relacionados con el amor romántico. Princesas. ¿No? Y jamás tuve como ese contacto. Entonces, eso nos permite ver que la industria es un reflejo más bien de cómo está avanzando la sociedad en ese momento, pero no tiene que ver exactamente con el inconsciente. O sea, el inconsciente es esto que te dice que va a haber un héroe en la historia. Pero todavía no me queda claro cómo funciona el inconsciente colectivo. O sea, hay otros como yo pensando, esto me remite a una especie de conciencia universal que también me guía a mí. Pues es un poco eso lo que decía yo. Sí, ahí está la parte esta, digamos, más espiritual del asunto. Bueno, nos estamos desviando, pero regresemos al mundo de los sueños. Vamos a meternos entonces ahora al tema de los sueños lúcidos. Los sueños donde yo me doy cuenta que estoy soñando, o puedo decir, quiero soñar con esto, y después
después de un mes de intentar soñar con eso, logro tener ese sueño y me doy cuenta que estoy soñando. ¿Eso sucede? ¿Es real? ¿Es real? ¿Hay gente que tiene sueños lúcidos? Sí, y además es una habilidad que se puede entrenar, ¿no? O sea... ¿Cómo? Yo quiero. Yo también quiero. Practicando, como todas las habilidades, practicando, ¿no? La idea es que uno puede inducir ciertos sueños antes de irse a la cama. Las primeras veces pues no va a salir y en algún momento esta capacidad, digamos, de control va a ir aumentando. Hay incluso hasta como comunidades, se denominan psiconautas o una cosa por el estilo. Sí, mi hija tiene un póster de los psiconautas en su cuarto. O neuronautas también me parece. Sí. Que yo creo que pues, también ha de ser una cosa muy entretenida, ¿no? Pero también pienso que de alguna forma es otra vez llevar esta necesidad de control del ego a un espacio que pues normalmente está muy libre de él, ¿no? O sea... El sueño. En el sueño el ego pues no puede, digamos, ser consciente como cuando estamos despiertos, pero dijiste que sí existe la posibilidad de controlar o guiar de alguna manera nuestros sueños. En cuanto me doy cuenta que estoy soñando, ¡pum!, me despierto. Instantáneamente. Entonces, sí, es terrible. Entonces, ¿cuál es la técnica o existe alguna técnica? ¿Cómo se puede hacer para ir controlando nuestros propios sueños? Intentando, ¿no? O sea, desde luego las primeras veces, yo estoy segura de que las veces que te ha pasado han sido como, pues, una por aquí, otra por allá, ¿no? O sea, no es como con esta, pues, secuencia, digamos, ¿no? De que, es como cuando entrenas tenis o entrenas algo, ¿no? En particular, que tienes que hacerlo de manera constante, tratar de estar como muy enfocado en ese objetivo, etcétera. ¿Cómo empezarías tú a hacerlo? Yo sé que ahorita mucha gente está preguntando ¿cómo le hago? Entonces, ¿cómo le haces para provocar sueños lúcidos? Hay incluso algunas meditaciones, yo creo que en YouTube también debe de haber, que te van induciendo justo a tener un sueño en particular, ¿no? Entonces la idea es justo otra vez como retomar este asunto de yo estoy en un plano en particular y voy a bajar hacia una especie de inframundo y en ese inframundo me gustaría que sucediera tal, ¿no? Esto es justo mientras estás en la fase de que aún no estás completamente dormido, ¿no? En esa ensoñación. Ahí se alcanza, las primeras veces se pueden alcanzar a meter ahí algunos elementos y con la práctica, bueno, pues podrás ir metiendo más cosas, ¿no? Incluso como qué quieres hacer ahí adentro, etcétera. Te digo, o sea, sí se puede hacer, es un asunto mucho de práctica sobre todo, pero pienso que es llevar estas actitudes del ego a un espacio que normalmente está muy, muy limpio de él, ¿no? Entonces, ¿cómo por qué? ¿Echarías a perder tu experiencia en los sueños al hacer esto? Yo pienso. ¿Consideras? Porque yo veo que lo trataste así como con un poco de fuchi. Sí, ¿verdad? Bueno, y ahora, ya para cerrar, me gustaría no que interpretaras un sueño mío, sino que lo analizaras. Un sueño que he tenido con cierta recurrencia a lo largo de mi vida, que más que sueño es una especie de pesadilla, en la cual de repente, en medio de mi sueño, siento que se empiezan a desprender mis dientes y al rato tengo la boca llena de todos los dientes que se me cayeron, como si fuera, no sé, como si trajera un montón de dados adentro de la boca y empiezo a escupir y me van saliendo todos mis dientes y me quedo totalmente chimuelo. Se va a morir alguien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va a morir alguien cuando sueño eso? Procura no soñarlo. ¿Lo dices de chía o lo estás diciendo en serio? No, sí lo dije de chía. ¿Tiene alguna relevancia un sueño así? No, o sea, sí tiene relevancia. A ver, primero, ¿no? Los sueños sí tienen relevancia en la medida en la que los recordamos, ¿no? Segundo, los sueños recurrentes aparecen cada cierto tiempo, pues sí, en nuestro espacio onírico, porque hay un tema ahí que no se ha terminado de tratar y es como de que aquí sigo, la noción es que en el momento en el que se trate ese tema, el sueño desaparecerá. ¿Pero qué? ¿Necesito una endodoncia? ¿Qué está pasando? Si ese sueño fuera literal, sí necesitarías un dentista, ¿no? Pero como recordemos, es un espacio onírico y entonces habla mucho más de la metáfora, vamos a pensar en qué son los dientes. Es con lo que a ver, ¿qué son para ti, Eduardo, los dientes? Comemos, mordemos, desgarramos con ellos. ¿Qué más? Trituramos. Sí. Sonreímos y los mostramos también, ¿no? Sí, los mostramos. O gruñimos y los mostramos. Son todo eso. Sí. O sea, eso en particular, ¿no? Y esencialmente, ¿qué es un diente? ¿Pedazo de hueso? Exactamente. Con esmalte. Me encanta. Ay, eres muy buena para esto. Pedazo de hueso con esmalte, ¿no? Y entonces, este pedazo de hueso con esmalte, ¿qué sería? ¿Qué es un hueso, digamos? Pues la parte más sólida de mi cuerpo. Totalmente, ¿no? Esto que me da estructura, ¿cierto?
Correcto. Entonces, si estamos hablando de que se me está cayendo esta parte sólida de mi cuerpo que me da estructura, que además es lo que yo muestro, vamos a quitarlo de mi cuerpo. Esta parte sólida que me da estructura, que es lo que yo muestro, ¿qué es lo que se está cayendo en realidad? Mi estructura. Sí. Sí, es una pesadilla horrible. O sea, despierto así angustiado. Digo, ok, esto dirías que es cuando Eduardo se siente inseguro bueno, nervioso de alguna cosa, sueña que su estructura falla. Que la estructura ya se está cayendo, ¿no? Es más, que se cayó, ni siquiera que se está cayendo. Es como presencio todo el momento en el que ya esta estructura se cayó, que además es esa estructura. O sea, los dientes son muy importantes porque justo es esa estructura que se muestra, es la única parte ósea que está expuesta todo el tiempo, ¿no? Y con la que yo indico si sonrío y estoy feliz, si gruño porque estoy contento, estoy enojado, perdón, ¿no? O sea, es una parte de la estructura que además yo muestro, que tiene que ver, o sea, ya como traspolándolo, tiene mucho que ver con la personalidad que yo he construido hasta este momento. Entonces, muchas veces nos habla de una necesidad de que esto ya se caiga, porque es necesario vivir la nueva, y muchas veces nos habla también de ese miedo. Pero fíjate, eso estuvo interesante. Una necesidad de que se caiga para que llegue la nueva. No un miedo a que se caiga, sino una cuestión de cambio, de evolución. Sí, totalmente, porque además los dientes sí crecen, ¿no? O sea, en los sueños siempre estamos bien preocupados porque es como, esta era la última que me iba a crecer. Pero lo que pasa también es que es la única estructura ósea que mudamos, ¿no? Entonces, desde luego es esta estructura que es mudable, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con una muerte simbólica. Yo creo que por ahí también por eso se popularizó la idea de que alguien se va a morir, ¿no? Porque en realidad, es popular la idea de que cuando sueñas que te caen los dientes se va a morir alguien. Sí. Eso no lo sabía yo, nunca me lo habían dicho, pero hace rato lo mencionaste y dije, oye, qué cruel, ¿cómo se va a morir alguien? Espérate, qué mala onda. Es como, o sea, eso, creo que también las bodas dicen, ¿no? Como que alguien se va a morir, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo sueñas que te casas? O que alguien más se casa, ¿no? Es como de, sí. Por ahí va, ¿no? Y que la popó es dinero, también dicen. La popó es dinero. No, fíjense que no. La popó es mierda. ¡Es mierda ya! Por el dinero sí es una mierda. Pero saca lo más mierda de la gente. Entonces a lo mejor además, sí hay un vínculo probablemente, ¿no? Si lo analizáramos, igual por ahí llegamos a esta conjetura, ¿no? Pero bueno, regresando a lo de tus sueños, sí, tiene mucho que ver con esta muerte simbólica, porque la personalidad, por mucho que nos adhiramos a ella, necesita cambiar, ¿no? O sea, cuando uno dice, estoy evolucionando, se refiere justo a ese cambio de personalidad. Y aunque seguimos manteniendo ciertos elementos, de todos modos es necesario, ¿no? A veces la personalidad que construimos ya no nos alcanza para vivir lo que estamos viviendo en un momento en específico, ¿no? Entonces, muy probablemente ese sueño viene justo a anunciarnos el final de una etapa. Oye, yo estoy seguro que mucha gente quiere analizar sus sueños con mayor profundidad y a nosotros, y contigo. Entonces, nos encantaría que compartieras con quienes te están escuchando este podcast los lugares en donde te pueden buscar, mi querida Norma Lilia Garrido Sánchez. Para que vayan y te cuenten sus sueños y les puedas hacer un análisis. Me pareció muy interesante el que acabas de hacer del chimuelo que tengo enfrente. De mi chimuelo. Ajá, del chimuelo de Eduardo. Okay. Sí, es lo mismo que dijo Eduardo. Sí. Ay. Entonces, ¿dónde te buscan, Norma? Ok, en redes sociales estoy en Instagram como normalilia-g, Facebook normalilia g me parece también, Twitter normalilia g igual, y tengo una página de internet que es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y también estoy en línea. Ok, perfecto, pues ya saben, si quieren explorar más lo que sucede en sus cabecitas locas cuando están dormidos, busquen por favor a Norma, y te agradecemos muchísimo el tiempo, de verdad, a mí me pareció entretenidísimo y muy interesante. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Norma, un abrazo, gracias. Abrazo. La corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.